Muy buenas tardes amigos, esto es Comercio Exterior Siglo XXI, como todos los martes, prácticamente desde hace 10 años, estamos en la 9ª temporada. Hoy también, 6 de marzo del 2018, los vamos a acompañar hasta las 16 horas como todos los programas. Ustedes saben, los que nos siguen a través de las redes sociales, han visto los adelantos que hemos colocado hoy como centro de la preocupación de este programa, que lógicamente es un programa basado en la temática del comercio exterior, como su nombre lo indica, y que por lo tanto se encuentra afectado por lo que serían hoy, y no solo hoy, sino desde hace varios días, los principales títulos de los principales diarios del mundo. Digo, esto de hablar de una guerra comercial, luego lo vamos a tocar obviamente con el amigo Patricio Castro, que ya se encuentra en estudios, pero que lo tenemos para largo rato. Buenas tardes, Pato. Hola, buenas tardes. Y nos afecta, yo diría, de manera muy, muy directa. Primero vamos a cuantificar este tema y segundo vamos a ver los bemoles y las posibles alternativas desde lo que conocemos hasta ahora. Porque con Trump uno nunca sabe en definitiva cuál es la temática final, dónde va a estar al final del tema, porque puede, así como ha habido cambios, puede haber más cambios aún. Entonces, hay quien recordaba antecedentes de que en algún momento también tuvo conflictos con aranceles y que finalmente hubo un tema selectivo. Hasta el momento lo que tenemos nosotros es que esta resolución de guerra comercial, que a partir de la definición de un aumento de aranceles al acero y al aluminio, está, si bien todos sabemos, y China también lo sabe, tiene como principal objetivo frenar el ingreso de los productos de origen chino mientras se favorece algún desarrollo de las empresas locales, nos afecta a nosotros también de manera directa. Entonces, primer asunto, la génesis, ¿qué hay atrás de esto? Primero, nadie puede sorprenderse. Esto es lo adelantado en la campaña presidencial. American First tenía como característica desarrollar sectores que venían muy golpeados y que prácticamente líneas enteras de producción se habían desmantelado en las zonas centrales, básicamente en términos geográficos de los Estados Unidos, y iban a intentar ser lógicamente reactivados. Esto implicaba una serie de medidas que, como ustedes saben, empezaron primero con una reforma impositiva altamente aplaudida, yo diría, por los sectores de la producción de los Estados Unidos, que favorece, por supuesto, no solo a las empresas que se han quedado, sino a algunas que tuvieran inversiones afuera, pensaran hacer esas inversiones afuera, que volvieran a hacerlo adentro. Es el caso más clásico es el de Apple, ¿no es cierto? Que una gran inversión que obviamente la va a realizar en territorio de Estados Unidos. Y el segundo elemento es el tema de los aranceles. Y aquí, en lo de los aranceles, sabemos, repito, que casi el 50% de la producción mundial hoy de acero la produce China, y por lo tanto se encuentra, lo novedoso en todo caso es que se encuentra una fórmula que hasta este momento la Organización Mundial de Comercio jamás la había escuchado, que es esto de hablar de materiales estratégicos para la defensa nacional. Porque claro, bajo esa denominación y esa, podríamos decir, subjetividad en elegir determinadas producciones, le podemos poner arancel a todo, o a casi todo, o a una gran parte de del nomenclador arancelario internacional. Entonces, esto lógicamente ha generado reacciones de todo tipo. Vamos a decir el orden de importancia de los afectados. Obviamente primero China, pero también Canadá, también Unión Europea, también México, también Brasil y nosotros de costado. ¿En cuánto nos afecta a nosotros? Bueno, al comienzo hubo una lectura, yo diría, muy rápida y muy superficial, que llevaba el número de 550 millones, que era lo que se había exportado en términos de acero el año pasado, y 220 de aluminio.
obviamente hay dos empresas hegemónicas en esto, Tenaris de Techin por un lado y Aluar por el otro. Esto daba un agujero nuevamente en nuestras exportaciones para este año de 770 millones. Esto nos permitía afirmar que si le agregamos el impacto que ya tiene en pérdidas de ingresos la cosecha por la seca, que todavía dura y que por lo tanto no podemos dimensionar de manera definitiva, pero que depende de con quién uno hable. Con los optimistas habla de 1.500 millones menos, con los pesimistas habla de arriba de 3.000. Tenemos entonces que sumar el rojo que llevábamos del año pasado, que nadie visualiza que, salvo un tema de reacción de Brasil, pueda llegar a ser muy distinto. Todos estamos hablando en función de estos números de que el rojo este año, amigos, duplicaría el rojo del año que viene. Hecho que de por sí, del año pasado, hecho de por sí que implica un agravamiento de nuestro frente externo, porque ustedes tendrán en claro de que a partir del proceso de endeudamiento que vive Argentina y que de acuerdo a las manifestaciones oficiales duraría por lo menos 2 años más de necesidad de financiamiento externo y de endeudamiento, los únicos dólares genuinos con los que se puede hacer el repago de ese endeudamiento deben provenir de la balanza comercial. Sin embargo, esto no va a ocurrir, sino que no solo no va a ocurrir, sino que se va a agravar los números del 2017. Ahora bien, luego trascendió algo que por supuesto para los que seguimos estos temas no es una sorpresa, pero que los diarios habían ocultado inicialmente. Techin tiene una afectación, lógicamente, de sus exportaciones del territorio argentino, pero tiene un beneficio de sus empresas que ya ha desarrollado en territorio norteamericano. Entonces, sorprendentemente, luego de conocerse la noticia, las acciones de Techin en bolsa aumentaron muy considerablemente. Entonces, digo, para mirar los dos lados del mostrador en este análisis, tratar de ser objetivos y no solo contar el lado negro. Obviamente que en términos de país y en términos de divisas, lo que Techin produce en Estados Unidos no son divisas que van a ingresar al país, queda claro esto. Sí, en cambio, tenemos que compatibilizar estas 550 menos que dejarían de ingresar por exportaciones hechas desde el territorio argentino que no van a llegar esta vez al mercado norteamericano. Este es el primer cuadro. El segundo cuadro son las reacciones que han tenido los diferentes jugadores y cómo de alguna manera se diferencia. Mientras China adoptó una posición, yo diría, muy prudente en su reacción, pero lógicamente pensando ya en tomar algún tipo de medidas, muy rápidamente Unión Europea salió a plantear retailaciones, sería. ¿Sobre qué? Y bueno, sobre los jeans, sobre Levi's, sobre el bourbon, una bebida originada en los Estados Unidos, sobre algún tipo de automóvil producido en Estados Unidos. ¿Y qué hizo Trump? Rápidamente dijo, señores, si los automóviles americanos tienen algún tipo de arancel, ese arancel va a ser superado por el que le voy a poner a los automóviles de origen europeo, que como ustedes saben son importantes dentro del mix que hay de marcas y que los usuarios de Estados Unidos están acostumbrados a utilizar. Brasil anunció también que va a tomar medidas proporcionales a los daños que se puedan producir. Nosotros, Argentina, no ha dicho nada. Yo diría todavía confiado en esto que algunos entendemos a esta altura ya peca de ingenuidad, que es el hecho de pensar que la diplomacia presidencial puede corregir las limitaciones o los errores de la diplomacia profesional. En este sentido hay un cambio. Yo diría que ha sido designado un hombre fuerte, que hasta ahora estuvo más bien en las sombras,
pero que lo veíamos aparecer en cuanta fotografía había del presidente en el exterior o en reuniones con gente importante del exterior también en el país, que es Fulvio Pompeo. El día de ayer, en el boletín oficial, ha aparecido la novedad de que prácticamente se ha transformado en una suerte de superministro estratégico, con participación en temas de la Cancillería, pero no solo de la Cancillería. Va a depender y va a tener mucho poder directamente del jefe de gabinete, el amigo Marcos Peña, pero prácticamente él tiene interlocución directa con el presidente de la Nación. Con lo cual, queda claro aquello que habíamos dicho nosotros en el momento del cambio, cuando se aleja Malcorra y llega Forí, que en realidad el verdadero canciller era Pompeo, y ahora esto ha quedado, yo diría, dilucidado y ha quedado claro. Hay un fortalecimiento notorio de la figura de Pompeo y vamos a ver este rol. No me extrañaría que tenga que ver con esta nueva etapa que seguramente va a tener que negociarse con los Estados Unidos y con el resto de los sectores, porque además en Cancillería no está habiendo buenos resultados. Yo leía la semana pasada, luego de nuestro programa, una carta del canciller Forí, que prácticamente parecía que estaba viviendo otra sintonía, o por lo menos no la sintonía que ve la economía real. Si podemos decir que lo que estamos haciendo y logrando es hasta el momento una integración inteligente al mundo, por favor, francamente, ¿qué sería si no fuera esta integración inteligente? Los que entendemos que debe haber una integración inteligente, la entendemos desde las efectividades conducentes. Yo le quiero recordar al señor canciller lo que ha ocurrido con el biodiesel, lo que ha ocurrido con todo lo que fue el sistema PYME de las redes que se iban a montar en el país para ayudar a que las economías regionales pudieran tener agencias vinculadas al área PYME de los Estados Unidos para favorecer las exportaciones regionales. Quiero recordarle el cachetazo que le hizo pasar al presidente de la Nación en la reunión con Macron por no haber adelantado algo que todos sabíamos que es la política agropecuaria de la Comunidad Europea, pero particularmente de Francia, abanderada de esa política, principal beneficiaria de esa política, como quedó establecido muy ampliamente y con detalles y fotos al respecto, en una hoja entera del diario Clarín del día de ayer. Yo creo que este tipo de cosas ameritarían una mayor humildad cuando se hacen ciertas expresiones públicas. Y es muy posible que a lo mejor a esa altura Forí, o quiero creer que no originada por esa participación pública, Forí ya haya estado enterado de que se venía el tiempo explícito del amigo Fulvio Pompeo. Obviamente no podemos terminar el análisis sin hacer una digresión, yo diría, por el poco espacio que tuvo la problemática exterior y también la económica, pero en relación a nuestro programa y al comercio exterior, ¿no es cierto?, el poco espacio que tuvo en el discurso presidencial del 1 de marzo. La verdad es que todos hubiéramos esperado un poco más en relación a este tema. Sabemos que viene difícil, sabemos que los aires internacionales, a partir de la incertidumbre que genera Trump en las relaciones internacionales, pero particularmente en los flujos de comercio exterior, hacen que uno sea prudente. Pero me parece que, por lo menos yo, me quedé esperando algunas definiciones mayores al respecto. Y por último, no menos importante, como es del last but not the least, el alejamiento del amigo Abad nos preocupa seriamente, no solo porque se aleja un funcionario de los quilates de Abad, que no por casualidad fue convocado por varios presidentes de este país y que siempre se ha ido más o menos como ahora, ¿no?, dejando
la mejor de las impresiones, sino por algunas cosas que estaban en marcha allí, nos preocupan. Nos preocupan las que tienen que ver con el comercio exterior, qué pasa con aduana. Hoy ya vi que tenemos novedades en aduana y nos preocupa muchísimo más por la designación de su reemplazante. Cachi Casel hace muy poco escribió un artículo alrededor de la incompatibilidad de intereses, ¿no es cierto, Zavala? Era la incompatibilidad de intereses el artículo de Zavala. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses, donde traía varios ejemplos y donde además tiene que ver con la imagen que se buscó marcar y donde se buscó colocar la vara de alto en lo que tenía que ver con transparencia y con esta cuestión necesaria de clarificar, ¿no es cierto?, un rumbo que originó precisamente la adhesión de tantos ciudadanos, de tantos compatriotas a las ansias de cambio. La designación del reemplazante de Abad nos preocupa desde varios aspectos. Primero, muchos esperábamos un profesional del área, del sector, especializado en el sector, enterado por lo menos de cómo funciona el sector. Algunos dicen un tributarista, yo digo un tributarista hubiera sido importante, pero no necesariamente. Pero lo que sí nos llama mucho la atención es que quien haya sido designado sea prácticamente un especialista en la utilización de los mecanismos de evasión. O sea, si el que tiene colocado su dinero en los paraísos fiscales, etcétera y demás, como ha aparecido y ha trascendido de este joven designado, si además pertenece a Capital Market, ya hemos tenido algunos designados de Capital Market últimamente, este es uno más, tenemos que decirlo explícitamente, nos preocupa. Y nos preocupa particularmente el rumbo que pueda tener AFIP y aduana. Yo hablaba el fin de semana con un importante especialista, un tributarista, hablábamos al aire precisamente, y cuando le toqué el tema de aduana, él luego de decirme que, por supuesto no era un especialista en temas aduaneros, me decía que en realidad aduana no debería depender de AFIP, debería tener alguna definición, algún espacio, alguna posición en el área más bien vinculada al comercio exterior. Hecho que después es opinable, ¿no es cierto? Es opinable, pero que después seguramente en la próxima hora lo vamos a charlar. Pero insisto en este hecho porque claramente el gobierno vuelve a ratificar una tendencia que tiende a preocuparnos cada vez más. Cada reemplazo que se produce en el equipo presidencial significa un descenso en la definición de sus reemplazantes. Si uno compara Malcorra con Forí, si uno compara Alfonso Pratgay con Duhovne, por ejemplo, y esto es independiente de la valoración que tengamos de cada uno de ellos, si uno compara el reemplazo de Abad con Abad, y así, y sigue así, la verdad es que es para generar preocupación. Esperamos todos que las reglas principales, las líneas principales de lo que estaba haciendo Abad en AFIP sean mantenidas. Esperamos que algunos conflictos y situaciones internas que tuvo que vivir Abad sean superadas. Estamos cansados de pedir que se acaben, se terminen las internas, y estamos cansados de pedir que se acaben y se terminen las torpezas. Lo que está ocurriendo en AFIP, el alejamiento de AFIP, y la forma en que se produce y por quién es reemplazado, no es independiente de las torpezas que están efectuando en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde ya prácticamente es unánime. Ayer la UIA, hoy hasta la Cámara de Importadores de la República Argentina, ADIMRA, todo el mundo está pidiendo que rápidamente se termine con el proceso de desmantelamiento del INTI. Seguramente en horas la Universidad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Ingeniería, va a tener también una expresión pública al respecto. Es decir, aquí han logrado algunas torpezas de Ibáñez, a quien no tengo el gusto de conocer, por lo tanto no es un tema personal, ha logrado unir desde el peor
hasta la UIA, desde Clarín a la Universidad de Buenos Aires, pasando por todos los espectros que querramos. Todo el espectro, por de pronto, vinculado al INTI y a la producción, se ha expresado ya de manera unánime. Por lo tanto, hay una solución clara, y que sería un signo de madurez: retrotraer la situación al momento previo al Master Plan de Tecnalia. Argentina, a través de los técnicos del INTI, muchos de los cuales son hasta graduados del MIT, a través del CONICET, los mejores investigadores que tengamos al respecto, a través de la Universidad de Buenos Aires, las dos facultades más involucradas, exactas y ingeniería, están en condiciones holgadas de poder elaborar un master plan que claramente implique una línea de acción para un organismo clave para la asistencia a las pymes, fundamentalmente a la industria argentina. Pero además, para tratar de que no se dé la paradojal situación de que en caso de firmarse el acuerdo Unión Europea-Mercosur, tengamos a la Unión Europea sentada de los dos lados del mostrador. Esto es clave. Nos vamos ya al primer intervalo y volvemos en minutos en Comercio Exterior Siglo XXI. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de aterrante, con dulce y maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde, tan cerca los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrusel de los sueños, gorriones pequeños, se puede ver a Vagander en ti, dicen que está. Buenas tardes, Héctor Zavala, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Claudia? Una alegría. Bueno, acabamos de escuchar Recuérdame, un excelente tema que ganó No, este fue el que sonó otro. Vamos a escuchar ahora Recuérdame. A ver. No, lo que sonaba era un rock. Este es. Ahí bien. Hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. Temazo. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame. Bueno, y ahora sigue el tema que ganó el Oscar, recién quedó un tema musical extraordinario. Los compositores son Christian Anderson López y Robert López, dupla que ya había ganado otro Oscar con Frozen, también para Walt Disney. Ajá. Y esta tiene tres versiones, una de García Bernal, que es la que canta durante el film, otra de Natalia Lafourcade, que lo hace en español en dúo con Miguel, que lo hace en inglés en el cierre. Ajá. Y hay una versión excelente, que es la que pasamos, de Carlos Rivera, un actor, cantante y compositor mexicano, que lo hace en forma completa en español. Si te parece, seguimos hablando de esto, vamos a... Dale hasta que salga, bueno, estamos buscando en la primera conexión. Bueno, ¿qué es la esencia de esta película que ganó el Oscar también en animación? Bueno, la película está inspirada en una de las celebraciones más antiguas de México, que es el Día de los Muertos, que está dedicado a honrar a los ancestros. En medio de la celebración de los santos difuntos, un niño, Miguel Rivera, ingresa en la fantástica tierra de los muertos. Miguel soñaba con ser músico y va en busca de sus orígenes, de su identidad, en el reencuentro de su historia. La película nos enfrenta a un tema filosófico, que es el significado de la muerte, la incertidumbre del más allá. Sin embargo, hay un mensaje optimista.
La vida está compuesta por memorias, que es la familia, los amigos, la cultura, que es lo que nos va construyendo como personas. La muerte no es el fin. La vida sigue en la memoria de los que dejamos, es nuestro legado. El recuerdo que quede de nosotros es lo que otorgará la inmortalidad, es decir, que trascendemos en las obras. Excelente, Claudia. Y en la otra línea, cambiando de tema rápidamente, el amigo Norberto Delfino directamente desde Córdoba. ¿Es así, Norberto? Así es, Miguel. Qué alegría escucharte. Estábamos comentando algo vinculado a los Oscars y a la película. Escúchame, vos sabés que te has ido convirtiendo de alguna manera en un referente muy apreciado aquí en todos los que a comienzo de año, viste, nos preguntan, che, ¿y a cuánto va a estar el dólar? Pregunta habitual. Yo desde que hablamos por última vez, creo, al aire, vengo hablando de que hay $3, o que había $3. El primer dólar, llamalo el dólar piso de 23, el segundo dólar, que era un dólar, llamémosle Sturzenegger, dólar retrasado, dólar que venía generando conflictos, y el tercer dólar era el que vos habías anunciado acá, efectuado por, si no me equivoco, el Observatorio PYME de la Unión Industrial de Córdoba y de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, ¿es así? Sí, eran dos encuestas más o menos coincidentes. ¿Y te acordás? Que era 20 con... ¿no? 20, casi 50. 20 Claro. con 50, que es donde estamos ahora. Entonces yo dije, llegó el dólar a 20 con 50, tenemos que llamarlo a Norberto Delfino. Primer asunto. Norberto, contanos un poco el cuadro de situación de cómo ha empezado el año, cómo están con la producción, cómo está el comercio exterior, qué diferencias están notando. Hay algunos números muy positivos que vienen de ahí y hay algunos otros muy negativos que también vienen de Córdoba. Sí. Así que para nosotros es clave escucharte. Muy bien. Bueno, en primer lugar te voy a decir, Miguel, que tanto ayer como hoy, clases normales en Córdoba. Primero, ¿no? Para darte un puntito de fuerte de actualidad. Sí, claro. Clases normales. Creo que hubo un solo colegio, que es el Alejandro Carbó, que ayer tuvo alguna falta de profesores, pero hoy ya concurrieron tanto alumnos como profesores. Como datito de actualidad. Sí, señor. Ahora, pasando al otro tema, al tema desenvolvimiento de el sector industrial y de las exportaciones, tal como vos lo manifestás, hay distintas noticias en distintos sectores. Por cierto que todo lo que tiene que ver con la zona núcleo y con lo que es la producción primaria de granos está seriamente afectada por una cuestión climática que no puede ser resuelta por el hombre prácticamente. Con la suerte de que el año anterior y el anterior habíamos tenido excesos hídricos. Sí. Y por lo tanto todavía hay napas bastante cercanas a la superficie, por lo cual los cultivos, si bien van a rendir menos, ese rendimiento se estima en un 20% y no es un desastre, digamos, no es que se secó la planta y que no se va a cotizar, que no se va a cosechar, perdón, va a rendir menos. Claro. Para la gente de campo el aliciente es que los precios han subido, están muy altos, y parte de esa suba se explica porque en Chicago están registrando precisamente la sequía de la zona núcleo. Así que ese sector, digamos, va a estar afectado, pero... menos de lo que podría haber sido. Claro, te dirían un 10% más o menos de su expectativa de rentabilidad, porque 20% se va a perder por cuestiones climáticas, pero hay una recuperación por el lado de los precios. En cuanto al sector metalúrgico, que es otro sector importante en Córdoba, bueno, hay muchas expectativas para lo que es industria automotriz. Sin duda. O sea, ya está bajando al primer anillo de proveedores de autopartes, digamos, todo el derrame que producen estos proyectos nuevos que lanzó Renault con las 3 camionetas
la Renault, la Nissan y la Mercedes, y con el proyecto Cronos de Fiat, digamos, que son proyectos muy importantes. Por otro lado, la producción en sí mismo de vehículos aumentó un 20%. Así es. Y la exportación un 30% en febrero respecto a enero, que había tenido un muy mal desempeño. Así es. Así que ahí hay una corrección de la tendencia. Norberto, ¿esto es Brasil? Sí, en gran parte se explica por Brasil, pero también se han abierto algunos mercados nuevos. Vale. Y otra buena noticia, anunciada por el gobernador, aparentemente ganándole de mano a la propia empresa y al sindicato, que hay cierto malestar por eso, porque el gobernador lo anunció primero, digamos, pero Volkswagen, que para mí es un ejemplo de modelo, digamos, sí, industrial, a su producción de 700.000 cajas previstas para este año, le agrega una venta, un contrato por 270.000 cajas más nuevas, en las que incluiría algunas cajas automáticas, o sea, ya estaría jugando cerca del millón globalmente, digamos, ¿no? Qué bárbaro. Te hago una pregunta, ¿las 700.000 van a Rusia? No. Volkswagen tiene mercados bastante dispersos, digamos, ¿no? Ya. Manda a Brasil, manda... Yo había visto en el puerto de Rosario un muy gran lote que iba precisamente para Rusia. Bueno, sí, también te acordás que el año pasado hablábamos de un envío a España. Así es. O sea, ha diversificado. Sí, ellos, digamos, es una de las empresas que tiene una competitividad que trasciende la región. Muy bueno. Está más allá del Mercosur. Por eso te digo, para mí es como un modelo, ¿no? Por ahí especializarse. Porque Volkswagen en Córdoba es como una gran autopartista. Sí, digamos. Claro. No fabrica un vehículo, pero fabrica una parte muy importante y lo hace evidentemente con competitividad global. Porque la planta no solo ha permanecido, sino que evidentemente va logrando nuevos contratos en fronteras más distantes, o sea, está interesante el desempeño. Por otro lado, se vienen arreglando aparentemente las cuestiones en Sancor, ¿no? O sea, va encontrando compradores, están reordenando y reorganizando las empresas, así que bueno, por ese lado hay buen ánimo, buenas noticias. Acá en cambio te cuento que trascendió la cantidad de gente que quedó fuera de Sancor, ¿es así? Sí, obvio. También podríamos hablar de la que quedó fuera de Fadea, también podríamos hablar, pero bueno, por ahí pasa un poquito la explicación de la prácticamente quiebra de Sancor, ¿no? Claro. O sea, justamente cuando las empresas desarrollan ciertos vicios y bueno, lamentablemente hay un momento en que el reordenamiento causa un impacto inevitable social, se pierden empleos, pero bueno, hay que elegir entre perder la empresa y perder empleo. Te hago una pregunta y te interrumpo aquí porque ayuda a la descripción que estás haciendo de la realidad industrial de Córdoba. La Unión Industrial acaba de hacer esta semana su primera reunión federal y se escucharon, lógicamente, los sectores vinculados, como vos bien decís, a las automotrices, pero también los vinculados a la construcción, yo diría casi con aplausos, y se escucharon quejas, lógicamente, de aquellos a los que no les va tan bien en la feria. Hubo mucha gente de Copal que se quejó, textiles, bueno, y ahí salió este debate de la famosa lata o la guerra del tomate, como le llaman algunos, ¿no es cierto?, donde entra a ponerse en juego, bueno, el precio del latón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo mirás esta situación? Porque lógicamente Córdoba es una voz importante. Sí, bueno, el panorama también tiene diversidad por sectores, ¿no? Claro. Hay sectores en que realmente es muy difícil que logren ser competitivos. Vos nombraste los textiles, creo que es uno de ellos. O sea, creo que el camino para ellos es la especialización, el diseño,
el valor agregado, digamos, ¿no? O sea, competir hoy en la industria textil con China, o competir con Tailandia, o competir con Malasia, es prácticamente un imposible. Uh-huh. Y me parece que en general, digamos, todos los industriales argentinos tenemos que pensar seriamente cómo nos reconvertimos para una economía de apertura. Sin duda. Para algunos el modelo será de integración, probablemente con algún proveedor extranjero que fabrique una parte de nuestros bienes o de nuestros equipos, de nuestros componentes, uh-huh. Que le agregue valor, que nos permita acceder a mercados mediante alianzas. Uh-huh. O sea, cada uno dentro de su industria, digamos, conocerá cuál es la forma, ¿no? Yo, uh-huh. por ejemplo, te podría mencionar el caso de un fabricante de instrumentos de precisión para la industria, fabricante nacional, muy bien conceptuado, que ha firmado una alianza con una firma alemana con la que está montando las líneas de producción de los vehículos que mencionábamos hace un rato, ¿no? Claro. O sea, y también te podrían mencionar el caso de otros industriales de otro sector, por ejemplo, prótesis médicas, que uh-huh. con agregar a su portafolio de productos representaciones de firmas europeas, ha logrado insertarse en mercados donde no estaba, claro. y haciendo ese co-branding, digamos, uh-huh. colocar productos argentinos en mercados europeos, en mercados muy exigentes, ¿no? Ahora vos fijate, y esto es un agregado mío, ¿no? Vos fíjate que los dos casos que trajiste se dan entre empresas nuestras y empresas europeas. Esto cuando todavía no está firmado el acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo que podría llegar a potenciarse en caso de que se llegase a un acuerdo, ¿no? Sí, sin duda, uh-huh. sin lugar a dudas. Y yo creo que, bueno, por ahí, y sobre todo para las pymes, ¿no? Porque claro. Nosotros tenemos que sortear dos problemas estructurales que tiene Argentina y que no se lo podemos atribuir ni a este gobierno, ni al kirchnerismo, claro. ni a... O sea, son problemas que vienen desde muy vieja data, uh-huh. y es que en un país donde prácticamente menos de la cuarta parte de la población es la población activa en empleo privado, lo que genera que sobre esa actividad privada la presión impositiva sea prácticamente insoportable. Uh-huh. Por lo tanto, las pequeñas y medianas empresas que se desarrollan en ese contexto difícilmente puedan separar en sus balances parte de los recursos para hacer investigación y desarrollo. Uh-huh. Entonces es muy difícil que estén aptas para una competitividad global y estén en la punta del viento en lo que se refiere a tecnología. Por lo tanto, la alianza, la integración con empresas de otros países, digamos, me parece que puede ser un camino de salida para muchas de las pymes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y el otro problema estructural serio es la legislación laboral, que como en alguna vez te manifesté, a mi juicio, Argentina mira la problemática laboral como si su tejido industrial estuviera conformado por grandes corporaciones, cuando la realidad es que el 85% de sus empresas son pymes. Entonces, el costo contingente que significa tomar personal en blanco para las pymes hace que tengamos, por un lado, un 40% de empleo negro, claro. digamos, y por otro lado, un montón de empresas que se limitan a crecer, temen crecer, porque justamente temen afrontar la contingencia que significa aumentar su plantel. Así es. Estar en blanco, sí. Así es. Lamentablemente. Sí. ¿No? Esto es una infidencia, ¿no es cierto?, que vamos a hacer al aire. El otro día hacías una catarsis que fue muy contundente, y que yo me sentí francamente sacudido por este pensamiento tuyo, ¿no?, donde de alguna manera planteabas una problemática que debe ser del 70-80% de las pymes nacionales, ¿no es cierto? Y vos estás en la M
no en las chicas, no en la P. No en la micro, sí. Claro. Y sin embargo, la angustia que transmitía tu carta tipo catarsis, yo creo que debe ser ampliamente compartida por esta inmensa mayoría que hablabas hoy de las pymes preocupadas, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, vamos un poco más a... Escuchaste, lógicamente, el discurso presidencial. No ha habido muchos anuncios vinculados al tema económico, pero me interesaba un poco ver cómo estabas viendo que el curso de la economía va afectando el accionar productivo, particularmente en la región de ustedes. Es decir, aquí estamos teniendo claramente en algunas áreas un enfriamiento de mercado, estamos teniendo un dólar que se ha ubicado en ese valor que comentábamos al comienzo de la nota, y estamos teniendo algún tipo de reformas estructurales que algunas se han empezado a efectuar, pero otras se han demorado o se han postergado por necesidades políticas. ¿Cómo miras eso? Bueno, a ver, yo creo que está bueno distinguir, digamos, lo que le toca hacer al sector privado de lo que le toca hacer al gobierno o al Estado, como quieras llamarlo. Me parece que está claro, digamos, que ningún país desarrolla su propia industria, sus empresas, sin un aporte importante del Estado. No desde el punto de vista de los subsidios, sino cómo el propio Estado direcciona sus compras. Y me parece que en ese sentido, la sanción de la Ley de Compra Nacional puede ayudar incluso para aquellos casos en que empresas argentinas hagan alianzas con empresas extranjeras, y esa ley, al generar una ventaja sobre el producto producido en Argentina, obligue a estas partners a radicarse en Argentina y a fabricar en Argentina y a generar puestos de trabajo. Me parece que esa puede ser una medida inteligente. Fíjate vos que en el caso de Vestas, por ejemplo, que va a fabricar molinos eólicos, bueno, ha pensado justamente en radicarse en Argentina para aprovechar las ventajas que podría significar un compra nacional para todo lo que es energía alternativa. Bueno, ese tipo de medidas, por ejemplo, a ver, vamos a hablar más llanamente, mira, vamos a hablar con ejemplos concretos. En Córdoba se compraron 80.000 luminarias LED. En Córdoba hay 4 empresitas, pequeñas empresas, en capacidad de ensamblar luminarias LED. ¿Qué le habíamos pedido al gobierno? Que de esas 80.000 luminarias LED, el 20% las comprara a esas empresas locales, aunque tuviera que pagarlas hasta un 30% más de lo que el gobierno las había comprado en China. ¿Y? Bueno, esa era nuestra propuesta, fíjate vos. De las 80.000, compra 16.000 acá, repartí 4.000 para cada una de esas 4 pequeñas empresas, y le vas a dar la oportunidad, primero, de hacer su primera venta y luego calificar como proveedor, porque ningún proveedor puede ser proveedor sin antecedentes. Y en segundo lugar, esa pequeña porción para esa pyme, esas 4.000 luminarias, le abrían un horizonte de facturación y de actividad y demás. Bueno, no tuvimos éxito porque, bueno, primó la premura de iluminar los barrios por cuestiones de seguridad. Perdóname, ¿esto era una compra provincial o municipal? Provincial. Ah, provincial. Yeah. Y ¿cómo se llama? Y se resolvió, bueno, porque además hay otras cuestiones, porque la firma proveedora tiene capacidad financiera y demás. Pero y tal vez nosotros también tomamos tarde el tema, porque te enteras tarde de estas cosas también. Claro. Pero fíjate, ese podría ser un ejemplo, ¿no? Un modelo de decir, bueno, a ver, cuando un Estado, el Estado equipa un hospital, por lo menos que el 20% de la provisión del material médico sea nacional, buscar los proveedores, ¿viste? O sea, para todas las industrias, ¿no?
interesantísimo sería que lográramos, por ejemplo, desarrollar esa cuota parte, digamos, de producción nacional. Así es. Vos sabés que uno de los principales debates que hubo en que está habiendo todavía, porque no está cerrado, ¿no es cierto?, en el acuerdo, el debate en tema Mercosur-Unión Europea, puesto sobre la mesa esencialmente por los brasileros, está el tema de las compras del Estado. Por lo tanto, si nosotros vamos adaptando ya una legislación de una determinada manera, esto hay que incluirlo en la mesa de negociaciones con la Unión Europea, ¿no? Claro. Bueno, digo, es un tema importante para los negociadores, ¿no? Sí. La Unión Industrial ha hecho trascender su preocupación en relación a este acuerdo, y hace un rato Mantilla, el presidente de la Cámara de Exportadores, me hizo llegar un documento de las organizaciones sociales en relación a la mirada del acuerdo Unión Europea-Mercosur. En general, está habiendo una resistencia creciente. ¿Allá también? Sí. Te digo más, hay resistencia de las 4 uniones industriales que conforman el Mercosur. Absolutamente, las de cúpula, sí, desde ya. La primera fue en hacerlo público, fue la de Paraguay, cuando el presidente estaba por tomar el avión en Asunción para venir a Buenos Aires, al G20 y a la OMC, y le entregan la resolución que acababan de adoptar con una frase muy particular, que era que la Unión Industrial de Paraguay no aceptaba que la producción de manufacturas de Paraguay y que podía también ser de todo el resto del Mercosur, fuera tomada como moneda de cambio del negocio agroexportador. ¿Escuchás eso? Sí. Ese fue. Como que iban a ser sacrificados en aras de algo que inclusive hasta era considerado, como diríamos en el barrio, pijotero, ¿no? Sí. Lo que pasa, Miguel, a ver, yo ahí soy cauteloso porque claro, no me gusta tomar juicios de valor que a veces son premonitorios, digamos, sí, si no están fundamentados en detalles concretos. Es decir, que no los tenemos. Que no los tenemos. Correctísimo. O sea, nunca sabe si se trata de un prejuicio, sí, o sea, o si realmente hay elementos concretos y objetivos en esa posición. Claro, lo que ocurre también es que va a ser muy difícil de dilucidar eso. ¿Por qué? Porque está habiendo un gran secretismo en las negociaciones, sí, por un lado, pero por otro lado te lo explican los negociadores, que ese secretismo es inevitable porque no pueden poner a la luz las estrategias negociadoras para precisamente no arruinarlas. Claro. ¿Se entiende? Con lo cual estamos en un círculo vicioso imposible de salir. Es como que hay que confiar en los negociadores, ¿no? Pero es importante, y a mí me parece que desde ese punto de vista hay que hacerlo. Claro. Es importante que las organizaciones empresarias eleven propuestas, más que denunciar lo que a través de sus suposiciones o prejuicios puedan estar viendo, ¿no? En el caso de la UIA hubo, Está claro, digamos, está claro que cualquier tratado de bilateral, multilateral o de libre comercio nos va, a algunos sectores los va a sacar de la zona de confort, eso está claro. Sin duda. O sea, pero me parece que son desafíos inevitables. Obvio. O sea, tenemos que entrar por el aro. Hay que entrar de la manera más inteligente posible, salvaguardando lo que tenemos que salvaguardar, ¿no? Que es el trabajo argentino, digamos, el desarrollo de tecnologías propias, todo lo que queremos conservar, digamos. Pero el otro extremo, que es cerrarse, digamos, ya sabemos que no es viable, digamos. Está muy claro. Es anacrónico, no está a la altura del mundo de hoy. Es así. Norberto, por ser la primera vez que salimos este año al aire juntos, yo suelo hacer preguntas en relación a pronósticos de cierre en términos de la macro. Y te voy a hacer 3 números. ¿Qué pensás en términos de crecimiento del año? Ojalá lleguemos al 3%. Ojalá lleguemos al 3%, sí. Las actualizaciones últimas ya nos dan un poquito más abajo. ¿Inflación? Inflación, 20%. 20%.
Y sí, coincido. Y coincido. Déficit comercial, por supuesto, mayor que el del año pasado. Sí, vamos a ver si logramos corregir un poco, pero estamos complicados con el... fíjate, nuestra primarización de las exportaciones nos juega en contra porque estamos en un contexto climático malo, digamos. Absolutamente. El hecho de que muchas industrias tengan que tecnificarse, ayornarse, prepararse para producir a menor costo, implica necesariamente la importación de bienes de capital, sin maquinaria, insumos, etcétera. O sea que la balanza comercial no tengo expectativas de que mejore mucho. Coincido totalmente. Es más, yo creo que va a aumentar el rojo. Sí. Y por último, ¿dólar a fin de año? ¿Y qué te parece? ¿23? ¡Epa! Firmo ya. Magnífico. Optimista. Acá me dicen optimista. Sí, puede ser. A ver. No, ojo, yo creo que depende cómo se hagan las cosas, ¿no? Creo que depende de cómo se hagan las cosas, pero creo que hay una cantidad de variables internacionales que tampoco podemos manejarla. Entonces, si de pronto el aumento de la tasa en los Estados Unidos se va para arriba, y bueno, esto es muy posible que termine originando que aquí busques posicionarte, como se dice, en escenarios más confiables y por lo tanto haya una demanda mayor, ¿no? Sí, puede ser, Miguel. Y también hay otra cosa que puede jugar empujándolo hacia arriba, que es que me parece que si el Banco Central hoy está interviniendo, como intervino ayer, es porque de alguna manera también tiene pendiente el cierre de varias paritarias. Así es, total acuerdo. Entonces, una vez que esas estén cerradas, tal vez lo deje flotar más libremente. Pero de todas maneras yo creo que no solo el Banco Central, sino que hay otros actores de la economía que están de alguna manera morigerando la escapada del dólar. Estoy totalmente de acuerdo. Norberto, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, estamos ya otro igualmente para ustedes. Y te vamos a seguir consultando a medida que avance el año. Gran abrazo. Mucho gusto. Chau. Gracias. Amigos, ustedes lo escuchaban directamente desde Córdoba, Norberto Delfino, posiblemente el mejor presidente que nosotros recordemos de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba y también dirigente de la Unión Industrial de Córdoba. De ambas instituciones depende este observatorio PYME, que fue el que nos dio, entre comillas, la primicia de cuál era el dólar que los sectores de la producción de Córdoba veían como el de equilibrio para esta época del año, y prácticamente diría es el único de los oráculos que nosotros solemos consultar que ha acertado. Nos vamos ya a un pequeño y breve espacio y venimos con nuestra segunda hora acá en Comercio Exterior Siglo XXI. Es una tarde especial, no te la pierdas por nada. Hoy se descubren tesoros tras lencerías amistosas. Suma tu bola a este coro que hace embriagar a las rosas, que empachan con su beldad a las famélicas almas. Es como vos la soñás, va a desatar tu nirvana. Te abrocho al pecho el semblante de los que van pa' adelante, ya que te ha dado la espalda el que en la caja nefasta suele vivir. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. Sancionan al juez Rafecas con un descuento del 50% de su sueldo.
El Consejo de la Magistratura sancionó al juez Daniel Rafecas con una multa que representará un descuento del 50% de su remuneración, por única vez tras considerar que incurrió en una falta de decoro en su desempeño. Así se pronunció el organismo esta mañana en referencia al accionar del magistrado en la causa del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Noticias. El gobierno puso fin a la función de lo pérfido como agregado cultural en Alemania. El gobierno nacional puso fin a la tarea de Darío Lo Pérfido como representante especial para la promoción de la cultura argentina en la embajada de nuestro país en Alemania. La medida fue comunicada a través del decreto 175/2018. Noticias. Marcos Peña, la meta de inflación no es un pronóstico, tiene que ver con una orientación de la velocidad de la baja. El jefe de gabinete Marcos Peña subrayó que la meta de inflación del 15% que estableció el gobierno para este año no es un pronóstico, sino que tiene que ver con una orientación de la velocidad de la baja. La meta no es un pronóstico. El ministro coordinador defendió la política oficial con respecto a la cotización del dólar, al señalar que la flotación cambiaria es uno de los pilares de este proyecto de estabilización. En 60 minutos, volvemos. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Vamos los Vecinos es el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Una manera de reconocer a los vecinos que día a día hacen que vivamos mejor en Buenos Aires. Como los que mantienen su cuadra limpia, que ya se pueden anotar en Esa es mi cuadra y participar por un año de ABL gratis. Próximamente vas a conocer los nuevos reconocimientos del programa y sumarte por muchos beneficios más. Ingresá a buenosaires.gov.ar/Vamos los Vecinos y entérate cómo participar. Vamos los Vecinos, convivamos Buenos Aires. Te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad, te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Debate Gourmet, todos los miércoles de 17 a 18 horas, con la conducción de Cristina Córdoba y Máximo González. Miércoles de 17 a 18 por AM 1010, Onda Latina. Visítanos en nuestra página web www.am1010ondalatina.com e interactúa con nosotros. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841, 4372-3061 o al 1541-99-5346. Y sé parte de AM1010, Onda Latina. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Para comunicarte con nosotros, podés llamarnos a los teléfonos 4372-2841, 4372-3061 o a nuestro contestador automático 5256-9640. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy
mejor ni soy peor que los demás. Solo lucho por dejar de correr hacia atrás. Quiero más que este andar miserable a 1 centímetro del suelo por no poder subir y usar una lamparita por la cuenta de la luz y morirnos por brillar como el sol. Amigos, y retomamos Comercio Exterior Siglo XXI, y martes 6 de marzo del 2018, y estamos en una mesa, yo diría, poblada hoy, ya con el amigo, como ustedes saben, el ingeniero Patricio Castro, y obviamente Zavala y Claudia, y Juan Ignacio Ponce también instalados aquí, para dar inicio a esta segunda hora que seguramente va a tratar toda la parte final. Con Patricio Castro analizaremos esto de la guerra comercial que tocamos en el editorial, pero que quiero profundizar con él, que conoce muchísimo más que yo al respecto, y me gustaría retomar un temita que habíamos dejado antes de empezar a sus marcas, retomar un temita que habíamos dejado en la primera hora vinculado al Oscar. Y básicamente hay un temita dando vuelta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Kobe Bryant, ¿no? Sí. Juan. Buenas tardes, sí, con Kobe Bryant, que es, o sea, si no es el segundo mejor jugador de la historia del NBA, ahí pega en el palo. Sobre todo que, nada, es muy... cuando jugaba, se retiró el año pasado, tenía unos movimientos muy, muy similares a los de Michael Jordan. De hecho, hay muchos videos en los que se lo puede ver que es casi que lo imita, como que copió todos sus movimientos y, bueno, obviamente llegó al máximo esplendor en la NBA con los Lakers. Ganó muchos anillos, creo que son 5 los que tiene, me parece. Y Michael Jordan tiene 6. Y bueno, y lo que ocurrió ahora es que fue el primer basquetbolista en la historia de la NBA en ganar un premio Oscar. Increíble. Lo hizo ganando el premio al mejor corto animado. Lo ganó Kobe Bryant en esta ocasión. Dijo que estuvo, y se lo ve acá en la foto, que estuvo más contento que cuando ganó cualquier campeonato, cualquier anillo en la NBA. Sí, porque había muchas dudas de qué iba a pasar cuando se retire, para dónde iba a encarar, y él dijo que tenía ganas de dedicarse a la escritura. Y muchos no lo querían, no lo tomaban en serio. Y bueno, y después de este premio, que justamente es con este corto animado que se llama Querido Básquetbol, que fue pensado y así como realizado en base a la carta que él hizo cuando se retiró, ¿viste? La carta que escribió sobre el básquet en su retiro. Y bueno, y a partir de esta carta surge este corto animado que se llama Querido Básquetbol, y que hoy en día le está dando a Kobe el premio Oscar. Está muy contento. El apodo de Kobe es de Black Mamba, que es como Mamba el animal, una serpiente de Black Mamba. No, increíble. Aparte, Kobe el día que se retiró fue histórico, porque se retiró anotando 64 puntos en un partido, que es algo increíble. Más con él, que tenía, creo, 39, 40 años, no me acuerdo, pero una cifra, o sea, alguien muy grande que haga 64 puntos con todas las grandes estrellas de Hollywood y de la música ahí. Increíble, así que nada, muy groso de parte de Kobe. Excelente. Y lo otro quería comentar acerca del mundo deportivo, porque hoy hay Champions League, juega el Real Madrid y juega el Real Madrid contra Paris Saint-Germain, que es una serie, no sé si definida, pero muy difícil que el París pueda revertirla, y también el Liverpool contra el Porto, ¿viste? Que esa sí ya está definida, porque ganó el Liverpool 4-0 en la ida en Portugal, o sea que no hay chance. No, ¿y por qué hablo del Real Madrid? Porque hoy es su cumpleaños, hoy 6 de marzo, pero del año 1902 estaban haciendo el Real Madrid, primero que tuvo estos grandísimos años cuando comenzó la Copa de Europa, con Di Stéfano en el campo y Santiago Bernabéu en el palco, ¿no? Claro. Haciendo grandes hazañas, ganando las primeras 5 Champions League. Así que muy interesante, que estará jugando 4:45 contra el Paris Saint-Germain. A ver si en su cumpleaños puede darle un regalo a los hinchas. Perdón, ¿sigue siendo el que más vende? En una época era el que más facturaba. Sí, pasa que con todo el boom asiático del Manchester United hubo ahí un cambio de hegemonía. Sí. Muy bien, excelente.
Vamos a sus marcas, Héctor Como Zavala, yo titular. Yo quisiera arrancar con el crecimiento invisible que anunció Macri, que, bueno, después nos vamos a referir a la parte de humor, donde dio para todo, incluso Rolo Villar decía, sí, bueno, también puedo llevar a pensar en un presidente invisible. Pero en auxilio de él salió, no sé si lo tenía pensado o no, Guillermo Oliveto, que es un gran economista, un gran estudioso de los temas de consumo. Precisamente dice, se ha instalado en estos días la conversación en el sentido de que la cosa no arranca y que esto va demasiado lento. Un clima social muy diferente del que se había advertido en noviembre. Y él se pregunta, ¿tanto cambió el país en apenas 3 meses? Y si cambió, ¿qué cambió? ¿Y cuánto influye? ¿Qué pasó para que la percepción social volviera a ser hackeada por las voces del escepticismo? Y él sale a dar datos, ¿no? Y dice, en el 2017 no solo la macroeconomía creció 2,8, sino que de 14 sectores de la microeconomía que analizamos en la consultora DEL, que es consultora W, 12 crecieron y 2 tuvieron contracción. Neubus, más 55% de ventas. Camiones, más 52,5%. Motos, más 44,5%. Inmuebles, más 41%. Autos 0 kilómetros, más 27%. Turismo interno, más 20%. Turismo exterior, más 18%. Electrodoméstico, más 17%. Y sigue dando, ¿no? El índice Construya, más 14%. Parecía que Macri tendría razón, ¿no es cierto? Cemento, más 11,5%. Y carne más 4,5%. Así es, después de mucho tiempo aumentó el consumo de carne, ¿verdad? Después dice que fue lo que cayó, y cayó en la parte de consumo, un sector que es bebidas sin alcohol y lácteos. Así ¿no? es. Lo atribuye mucho a mucha restricción en la producción y que hace subir los precios. Entonces, ese es el planteo que sale en auxilio del crecimiento invisible. Yo, para cerrar el capitulito, quisiera recordar dos cosas. Uno, una tira de humor de La Nación, donde Max Aguirre se autorreferencia, se tira en un sillón, se hace una suerte de autodibujo, de autorretrato, y el gato le pregunta, un gato que tiene, dice, ¿me parece a mí o no estamos haciendo ningún chiste? ¿Cómo que no? Estamos haciendo el famoso chiste invisible. Y en materia de publicidad hay un antecedente, que es el jingle que hizo famoso Brisky para Gillette, que es creatividad de un grande, que es Hugo Casares, donde dice lo siguiente. Señor juez, mi marido cada día está más loco. No lo aguanto más. Cálmese, señora, cálmese. Le anda diciendo a todo el mundo que se afeita sin hoja. Que la ve, pero que no la siente. ¡Mentira! Yo digo que ni la veo ni la siento. Colega. Solo Gillette Super Inoxidable se ve, pero no se siente. Su milagroso baño plástico en los filos elimina el tironeo. La interminable. Buenísima. Claudia, tus efemérides. Bueno, nos vamos a seguir con el tema de las marcas, ya que estamos. Vamos a la historia breve del día, si les parece bien. En el año 1899, un 6 de marzo, en Alemania, la empresa químico-farmacéutica Bayer registra la aspirina como su marca y su primer producto importante. Vamos a escuchar el primer jingle. Para alegrar el alma, una foto en Aragón, basta para alegrar el alma y para quitar el dolor con una aspirina basta. ¿Cómo combate Aragón el dolor? Y para quitar el dolor con una aspirina basta. Mucho ojo, aspirina solo hay una, aspirina Bayer, de fama mundial. Cualquier imitación debe ser rechazada. Este jingle es de 1956. Con razón no nos acordábamos. No. Y además tiene una particularidad. Cada región de España tiene una versión propia. Y es de ser, ¿no?
Es de la cadena SER. De la cadena SER. Bueno, les cuento que Bayer fue fundada por el empresario Friedrich Bayer y su socio Johann Westcott como una fábrica de tinturas en Barmen, en Alemania, en 1863. Pero tiempo después descubren que ese producto contenía algún medio curativo y deciden investigar hasta que hallan el ácido acetil salicílico, que es el compuesto de la aspirina. Una modificación del ácido salicílico o de la salicina, un popular remedio presente en la corteza del sauce. Si bien la droga había sido descubierta por el químico francés Friedrich Gerhard en 1853, es el farmacéutico Felix Hoffmann que la sintetiza por primera vez y sin impurezas. Debido a la confiscación por Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial de los activos y las marcas de Bayer, el uso generalizado del término para describir el tipo de producto hizo que Bayer no pudiera proteger su marca. Hoy es un genérico, aunque en Alemania sigue siendo marca registrada. ¿Y saben que desde 2014 el 100% del ácido acetil salicílico de Bayer se produce en La Felguera, Asturias? ¿Sabían? Esa es la novedad. Y el actual logo corporativo de la compañía La Cruz de Bayer fue presentado en 1904. Se compone de la palabra horizontal Bayer cruzada con la palabra vertical Bayer. Ambas palabras comparten la Y. Y todo encerrado en un círculo. Los brasileños también hicieron un lindo jingle y nos despedimos con esto. Perfecto. Certo dia a dia, gripe resfriado. Pra não ficar doente é melhor ficar ligado. Quando a dor de cabeça aparecer, toma uma aspirina que ela cuida de você. Efervescente, um comprimido, a melhor solução. A aspirina não te deixa na mão. Antes da aula, encontro, viagem, reunião. Pra dores no corpo, diga não. Faça tudo pra parecer, a gente te ensina. O melhor é tomar aspirina. Só na dor de cabeça, na cadeira. Dá pra assistir isso. Me hizo acordar mucho el cachivachi, el amigo Patricio Castro nos va a traer, supongo, la luz que necesitamos para entender estos últimos pasos que ha dado en las últimas horas el presidente Trump y cómo está pensando que puede evolucionar esta famosa guerra comercial. Pato. Bueno, pequeña tarea. Tarea de la que me desligo de antemano. Me declaro imposible entender lo que anima las decisiones del presidente Trump. Esto, no por anunciado, es menos chocante, porque es cierto, ha anunciado muchas cosas, pero no es menos cierto que la mayoría de las cosas que anunció terminaron diluyéndose. Así es. Esto, en cambio, como lo anunció, viene actuando y además fiel a su característica, eso sí, ante cada obstáculo redoblando la apuesta por las dudas. La verdad estoy muy perplejo por la forma en que lo presentan. Desde el punto de vista estricto de la economía argentina, yo creo que el impacto, a diferencia de lo del biodiesel, de lo de los limones, va a ser menor. Y tus números, bueno, es cierto, no es que los 550 millones de dólares de acero que se exporten se vayan a caer, porque hay inercia en los mercados, hay una serie de cosas, un arancel de 25% no va a paralizar todo eso. En fin, creo que el daño no va a ser tan alto. Pero, y también, la verdad que es un poco insólito. Vos, en tu editorial, presentaste la medida como una medida orientada a tirarle piedras en el camino, a poner piedras en el camino a China. Pero China no es de hecho, China es uno de los menores exportadores de acero a Estados Unidos. El mayor es Canadá. Entonces yo me pregunto qué estará pensando Trudeau en estas horas. Esto porque entre los dislates sistemáticos que vienen teniendo el gobierno de Trump con la renegociación del NAFTA desde hace más de un año, y esto, la verdad que yo no quisiera estar en los zapatos de Trudeau, ¿no es cierto? Porque esto realmente es algo inédito. Después sí le pega duro a Brasil y a México. Debiera preocuparnos a nosotros
lo que le va a pegar a Brasil, porque esta sobreoferta puede direccionarse hacia acá, o por lo menos hacer bajar precios. Va a hacer bajar precios. Claro. Pero por otro lado, porque va a afectar negativamente el crecimiento incipiente de la economía brasileña, en la que cifra tantas esperanzas el repunte del comercio exterior argentino, a falta de ninguna imaginación para abrir mercados nuevos, más estables y más positivos que Brasil, digámoslo así. Así que, repito, tratándose de una medida global, no va a ser mucho lo que afecte a la Argentina en el corto plazo. Ahora, si esto se convierte en una guerra comercial generalizada, no sé, porque si uno piensa que los Estados Unidos están repitiendo las mismas torpezas de principios de la década del 30 que llevaron a la depresión global, y no hay nadie que lo pueda parar, entonces el riesgo de que haya una crisis global es muy alto. De hecho, mis antiguos colegas del Fondo Monetario salieron enseguida a poner el grito en el cielo. Oponiéndose a ello. Comentando con la mayor dureza este tema. Y creo que está bien, porque es cierto. Si esto sigue y se convierte en medidas, contramedidas, 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 va a una escalada de guerra comercial. Ya lo dijeron. Entonces la Unión Europea dijo, bueno, le vamos a poner aranceles a las motos Harley Davidson. Y entonces Trump dijo, bueno, entonces le voy a poner aranceles a los autos alemanes. ¿Y hasta dónde llega, no? Tratándose de Trump, difícil presumirlo. Ahora, he notado que ahí en el entorno de Trump, o por lo menos algunos se entretienen con eso, hablan de que algunos dicen, le están aconsejando que no tome una medida generalizada, sino que discrimine por países. Y uno de los asesores de él explícitamente dice que, por ejemplo, los países en vía de desarrollo no deberían estar incluidos. Ahora, otros más cercanos dicen que va a salir la medida para todos. No escuché eso. La verdad que me cuesta trabajo entender la lógica implícita en pedir que excluya a los países en vía de desarrollo. Y bueno, así, en el sentido de no rompamos con Argentina, no nos pongamos... ¿Pero qué le importa a Estados Unidos los países en vía de desarrollo? Alguno de los consejeros parece que... Pero debe ser alguno que se ocupa de tratar con los países en vía de desarrollo. Me extrañaría mucho que Trump lo escuche, o que alguien lo escuche dentro del gobierno. Los países en vía de desarrollo son una variable insignificante en la economía global, por lo tanto son una variable más insignificante todavía en el pensamiento del señor Trump. No sé, yo no lo veo, la verdad que no. O sea, de salir para vos sale la medida global y no hay excepción. Bueno, te digo porque en Argentina hay muchos que están especulando en Cancillería en que quedemos afuera de eso. ¿Se entiende? Sin comentario. Claro, está claro. Está bien. Voluntarismo. Pero no sé. Ojalá y me equivoque. Como siempre digo. Ojalá y me equivoque, pero no existe. ¿Cómo sigue esto? Porque, digamos, al margen de la escalada, que ninguno la quiere, ninguno la desea, vos estás yendo para Estados Unidos en pocos días. ¿Esto le cae bien a los electores? El hecho de que se pongan estos aranceles, la primera reacción que originó ya es decir que hay que aumentar las latas, todos los enlatados y las latas de cerveza, porque nos va a salir más caro, ¿no es cierto?, el aluminio o el acero, etcétera. Los autos ya avisaron que van a estar más caros. Es decir, es claramente inflacionario esto para Estados Unidos. Si es inflacionario, ¿qué viene inmediatamente? La suba de la tasa. Por lo tanto, mala noticia para nosotros también. Mala noticia, pero la suba de la tasa ya está anunciada y es un proceso independiente. No creo que esto vaya a afectar en el proceso de suba de la tasa.
Por otro lado, la inflación de Estados Unidos es bajísima. Muy baja, pero ya habla. Históricamente tiene niveles muy bajos y esto no creo que vaya a tener un impacto mayor de un par de décimas, que es también es tan imperceptible como el peso de los países en vías de desarrollo, digamos. No sé, no lo veo por ese lado. Por otro lado, seguramente en lo que queda del Rust Belt, de los votantes de Pensilvania y de Pittsburgh, toda esa zona industrial de Pittsburgh y todo, va a caer bien, pero finalmente el impacto va a ser menor en la protección, porque hay razones incluso autoinducidas por las cuales esa industria desapareció de los Estados Unidos. Y esto es algo, me parece que el señor Trump no termina de entender cómo funcionan todas estas, porque es parte del dinamismo social propio. La industria del acero o la electrólisis del aluminio, hay que decir, son industrias muy contaminantes y muy sucias. Absolutamente. Y la razón histórica por la que los Estados Unidos decidieron hace décadas sacarse esas industrias contaminantes y sucias de su territorio era porque eran contaminantes y sucias. Y por razones de salud pública. Además es cierto que si vos vas a mirar la forma en que se produce aluminio en los países en vías de desarrollo, y no tanto estoy hablando de Alvar, que Alvar en Argentina cumple holgadamente con los estándares de contaminación globales, pero otros países como Mozambique, que se han puesto en la línea de la fama, en Indonesia, donde hay, pero Mozambique es un ejemplo claro que conozco bastante de cerca. Ahí se han instalado plantas de electrólisis de aluminio donde la contemplación por la contaminación ambiental tiende a cero. Eso es una ventaja competitiva, que baja el costo, porque realmente en el costo final del producto el aluminio es esencialmente energía eléctrica exportada en lingotes. Sí, señor. Y el costo más alto de eso, sobre todo el aluminio de alta pureza como el que exporta Alvar, es las protecciones al medio ambiente para no contaminar. Entonces, yo te diría, habría una cierta lógica en que Estados Unidos impusiera aranceles diferenciales a el aluminio importado por países en vías de desarrollo que no cumplen con estándares internacionales de protección medioambiental, con lo cual también le podría dar por la cabeza a China, si ese fuera el objetivo que estaba buscando, que era lo que vos habías mencionado. Total acuerdo. Pero esto sería un enfoque racional de una medida que está, a mi juicio, muy lejos de las razones viscerales por las cuales tomó esta decisión el presidente Trump en el momento en el que lo hizo. Pregunta. Mi lectura. Tu lectura, estoy de acuerdo. Pregunta, ¿vos crees que algún otro sector va a tener aranceles que suban? Tuvimos biodiesel, tenemos esto. Difícil pensarlo, ¿sí? Pero yo creo que sí. Bien, porque ha empezado a haber muchos sectores que están exportando hacia allá, que dicen, y no nos tocará a nosotros, la volteada no será más amplia. Hay gente en la OMC que está diciendo sí, no habría que ver, porque lo que ha llamado la atención es que se utiliza esta nueva figura de materiales vinculados a la seguridad nacional, que no se había usado nunca en la OMC hasta ahora. Eso dicen, pero no estoy muy seguro. Que el aluminio es un material estratégico para la defensa nacional es
si lo repito, es decir una verdad de perogrullo. Por supuesto. O vos te acordás cómo nació Alvar en la Argentina. Sí. Porque que la fábrica de aviones y todos esos delirios. Y que tenía que ser nacional. Tenía que ser nacional. Así que no sé. Ahora también, si qué sé yo, la fibra de carbono o el titanio, hoy por hoy son mucho más importantes para la defensa nacional de un país que el aluminio, que finalmente va en las latas de cerveza más que en los aviones. Hace 50 años era entendible. Hoy me parece que no. Que no. Lo que si produce sustitución, qué sé yo, una de las tendencias en la industria automotriz hoy por hoy es sustituir acero por aluminio para reducir pesos, por lo tanto mejorar el consumo. Y en la medida que esto es una tendencia que se está dando en todos lados, hasta a nivel regional, siendo que a nivel regional en el Mercosur estamos siempre atrasando un cuarto de siglo tecnológicamente con las tendencias en lo que importa, ¿no? Pero bueno, en esto de ahora se está logrando finalmente banalizar la informática en el equipamiento de los automóviles del Mercosur y todo, tendencia que durante cuánto tiempo estuvo reprimida. Pero sí, yo creo que sí, que es perfectamente posible que sigan con otros sectores. Y no me extrañaría en absoluto que hicieran un gran esfuerzo para recentrar producción electrónica de alto contenido tecnológico de nuevo en los Estados Unidos. Cosa que por otro lado ya es una tendencia que la propia industria electrónica está reconociendo. Claro. Y de nuevo dejar la producción sucia en China, en Malasia, en Indonesia y llevar la producción más limpia y más sofisticada de nuevo a los Estados Unidos. Además del diseño, además de otras cosas. Las cosas en las que estaba antes de, las cosas en las que estaba poniendo el acento antes de Trump. Me interesa tu mirada en relación, más que nada por el conocimiento que tenés de la sociedad norteamericana y de Washington en particular. Vos notás que, vamos a ver, después de estas medidas, que claramente tienden a una mirada, ¿no es cierto?, de sus votantes muy positiva. Hoy, ¿tu lectura es que si hay elecciones, gana Trump de nuevo? Hoy, No. No sé. ¿Cuál sería el candidato alternativo? Porque si tenés un candidato tan malo como Hillary, es posible que gane de nuevo. Si tenés cualquier candidato razonable y sensato, no creo, pero es muy difícil. De todos modos, vos hablas de Washington. Washington fue donde peor le fue en las elecciones a Trump, y esto no va a haber cambiado. Y estas medidas más todavía, porque además estas medidas le alteran la agenda, le complican los planes a todos los grupos lobistas, del cabildeo, como dicen en la traducción al mexicano. Entonces esto genera mucha irritación y todo, y además muchas burlas. Pero parece que al hombre no le importa todo eso. Él sigue adelante. Absolutamente. A mí me llama mucho la atención que no haya una reacción mayor dentro del Partido Conservador, dentro de ellos, de los republicanos, diríamos, que no haya una reacción mayor de la que está habiendo. Yo veo que hay chisporroteos, veo que hay conflictos, de hecho caen algunos, suben otros, pero noto como que todavía hay como un temor a lo que pueda terminar haciendo Trump. Sí. Es que el poder
ejercido de la manera grosera como lo ejerce Trump, genera ese tipo de temor. Y todo, me imagino que muchos lo piensan 2 veces antes de cruzársele. Como el tipo es totalmente audaz y no le importa nada, es muy difícil. Yo hago esa lectura, no sé. Que salga a aplaudir el estilo de poder y lo que le está ocurriendo a Xi Jinping en esta concentración tan fuerte de poder que está empezando a tener. Está marcando una expresión de deseos, ¿no?, de parte de Trump. Digo, este poder tan fuerte, tan personalizado. ¿Trae la reelección perpetua? No sé, me parece, la verdad que puede ser. Seguramente para alguien que está acostumbrado a ejercer el mando y el poder de manera omnímoda e incuestionada por nadie, lo que llaman los sistemas de equilibrios cruzados de la democracia liberal norteamericana irritan a Trump profundamente. Entonces lo que él está queriendo decir es que todo esto, que es una serie de frenos para que uno que sabe lo que quiere hacer haga lo que hay que hacer y lo haga rápidamente, y en eso sí se debe sentir muy limitado comparado con su opuesto en China, que puede, en la visión de él, hacer lo que quiera. Desde luego eso no es así, porque hay el sistema de chequeos institucionales que tiene el Partido Comunista Chino es tan complicadamente burocrático, a su manera, como lo son las divisiones de poderes y los chequeos constitucionales de la sociedad norteamericana. Obviamente. Así que, no sé. Pero bueno, me parece un exabrupto también muy dicho por la galería. Yo creo que muchas veces él se precia de cometer dislates y disparates con Twitter y todo, porque sabe que es como se decía, el patel bourgeois, ¿no?, para patear un poco el tablero y decir, yo hago lo que quiero, digo lo que quiero, y miren. Y me ubico en el centro de la y hablen de mí, ¿no? Y yo estoy en el centro de la agenda. Claro. Te lo había planteado esto, apuntando hacia lo de Xi Jinping, porque de alguna manera me interesaba que abordaras si estás notando que está habiendo un reordenamiento, una redistribución del poder mundial y de sus actores. Es decir, Estados Unidos, conocemos su rol y lo estamos viendo, y estamos viendo su retiro o su abandono de algunas áreas, o por lo menos no dedicarse a caer simpático a áreas donde anteriormente le interesaba, caso Latinoamérica. De hecho, ha expresado Estados Unidos su preocupación por el avance chino hacia la región, lo cual indicaría que, por supuesto, China está mirando la posibilidad de avanzar sobre ese abandono de terreno de parte de los Estados Unidos, pero los europeos también tienen sus cosas y también buscan avanzar en la región. Posiblemente Rusia sea la que, a lo mejor entretenida más en sus elecciones y en el mundial, y por otro lado porque tiene menos peso comercial, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, pero bueno, estos son como los grandes jugadores. ¿Vos estás notando que en esa carrera de ocupar los espacios que abandona Estados Unidos viene ganando tranquilamente China? En los espacios de influencia comercial, ciertamente sí, sobre todo en la región asiática, que donde ya de por sí tenía una ventaja comparativa importante para imponer sus condiciones China antes de empezar. Y el abandono de los Estados Unidos de ese rol de árbitro o de gendarme, depende de cómo te ubiques, sí, porque el rol de gendarme, fíjate que una de las cosas en las que
no solo no hay recortes, sino que han aumentado es en los gastos de defensa, sí, claro, la tecnología de defensa, la industria bélica. Sí, claro. Y yo creo que el único contrabalance que ha puesto en la región, en Asia, porque acordate que había una tendencia aparentemente irreversible de que el baricentro del comercio global se fuera trasladando lentamente del Atlántico hacia el Pacífico, y de el eje Unión Europea, del hemisferio norte, digamos, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, México, a el eje más asiático, y a bajar un poco. Esto es la tendencia que había, y estas cosas no hacen más que reforzarlo, pero en una medida menor a mi juicio, todavía. Ahora, si hay un aumento de medidas de estas, como hablábamos hace un rato, represalia contra represalia, medida contra medida, contra medida y demás, esto se va a acelerar. Y ahí, de nuevo, va a haber que ver, porque los que más van a salir perjudicados cuando empiecen los tomatazos entre los grandes, ahí sí podemos ser nosotros, en particular, no solo los chiquitos. Bueno, África está fuera de todo, fuera de toda esperanza también, digamos, en términos de distribución de poder. No, los chinos, pero la presencia de los chinos en África, totalmente asociada a la extracción pura y dura de recursos primarios, sin consideraciones medioambientales, ni psicosociales, ni nada. Y en eso van a seguir. Pero América Latina, que tiene una visión diferente, puede salir muy, muy golpeada si los tomatazos entre los grandes empiezan en serio. Lo que curiosamente podría indicar que el péndulo volvería a batir de nuevo para el lado del populismo y la desintegración de los mercados mundiales, aunque más no sea por la necesidad de preservar lo poco o mucho ganado en cada país. Tremendo. Así que esa es yo diría una consecuencia de segundo orden que podría producirse de esto que se está recién avisorando, ¿no? Pero no sé, es realmente muy prematuro ver cómo van a seguir, pero habría que ver cómo empiezan, cómo siguen las reacciones después, ¿no? Porque hay reacciones civilizadas de la Unión Europea. Ir a la OMC, buscar negociar y qué sé yo, y también hay reacciones abruptas que hay que ver cómo se toman. Y además miremos nada más que todo esto pasa en el momento en que la Unión Europea todavía está digiriendo el Brexit. Me preocupa que no es menor, que no es un tema menor. Me preocupa algo que se está dando a lo mejor vanguardistamente en Europa, pero que de alguna manera está marcando una tendencia mundial. Ya Trump de por sí es un ejemplo. Esto que ha ocurrido, ¿no es cierto?, esta situación de disminución de poder relativo de Merkel en Alemania, la necesidad de unirse con lo que era el principal rival en términos políticos, que era la socialdemocracia, y el fortalecimiento de los sectores de derecha, ¿no es cierto?, y antieuropeos, ahora tiene otra convalidación, que son las elecciones italianas, donde los dos grupos que ganan, la Lega del Norte y Cinco Estrellas, los dos son antieuropeos, y lo que los une es la anti-inmigración, etcétera, etcétera, etcétera.
me preocupa una suerte de crecimiento de los sectores más oscuros y menos integracionistas y más, digamos, anti-europeos, repito. Y esto obviamente debilita a Europa en su rol que está jugando internacionalmente o que pretende jugar, ¿no? Sí, pero esto pasa en todos lados. Eso iba. Pasa en la Unión Europea, pasa en los Estados Unidos también, como acabamos de ver. ¿Y acaso no pasa acá? Con esta historieta de cobrarle a los bolivianos en los hospitales. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Son todos ejemplos de lo mismo, Sí, digamos. Sí. Van y en este mundo moderno de las redes sociales, de la posverdad y de las noticias, de las antinoticias falsas, se puede establecer cualquier disparate de esos muy rápidamente y después anda a desmentirlo. Sí, claro. Sí, claro. Y me parece que hay grupos que están alentando estos ribetes fascistoides en todas las sociedades. Y no veo cómo la Argentina podría ser ajena desde ya que no. A una movida así, ¿no? Desde ya que no. Lo que me parece también es que está faltando, digamos, alternativas desde el propio sistema de los partidos. O sea, porque acá ganan y avanzan los partidos antisistema. ¿Por qué? Porque de alguna manera la nomenclatura, si querés, de los partidos no se ha puesto de acuerdo en ver cómo continúan con esa hegemonía que tuvieron durante tanto tiempo. Vos observás el caso español, era PSOE y PP, y hoy en día pasa muy lejos de por ahí, ¿no? Sin embargo, el poder lo sigue teniendo el PP. Pero y la alternativa antisistemas... Sí, es la que se ha diluido, la que más se ha diluido. Que era Cambiemos ahí. Podemos, perdón, era la que más... bueno, cuando tuvo que hacer una propuesta concreta, se diluyó absolutamente. Sí. Y bueno, la alternativa, la supuesta alternativa a la alternativa antisistema, que era Ciudadanos... Eso crece. Sí, pero Ciudadanos es una marca blanca del PP. No, claro. Bueno, entonces... Claro, sí. Entonces... hay que tener cuidado con eso desde el punto de vista de los partidos, ¿no? Cuando resulta que los partidos antisistemas se diluyen a la hora de tener que presentar propuestas concretas con responsabilidad en el ejercicio del poder y terminan entregando el espacio que le han quitado a los partidos tradicionales a alguna marca blanca de alguno de los partidos tradicionales, sorprendentemente o situada a la derecha del centro, para decirlo caritativamente. Correcto. Que es el caso italiano, ¿no es cierto? Berlusconi sirve como elemento... Ese caso italiano, también el caso español. Claro, aglutinador, pero... Y también, mira, en Francia, cómo logra Macron crear un partido a su imagen y semejanza, saltando de una postura progresista a la izquierda del centro a crear un partido de su imagen y semejanza y ubicarlo claramente a la derecha del centro. ¿No? Sí, y paradójicamente, con esta situación de debilidad relativa en términos políticos que tiene Alemania, Macron se vuelve a ubicar Francia nuevamente en el centro de la escena, mejorando en términos relativos, por más que dicen que las encuestas no lo están ayudando mucho. Pero, bueno, esto hay que verlo, ¿no? Sí, hay que ver las encuestas. Claro, sí. Hay que verlo. Como preguntan, yo qué sé. No lo puedes saber. Por lo que... Perdóname, vos trajiste lo del Brexit. ¿Cómo sigue? ¿Cómo evoluciona para vos lo del Brexit? ¿Inglaterra paga? ¿No paga? ¿Se están dando cuenta de que son costos más elevados de los que pensaban? Se están dando cuenta de que los costos son más elevados de lo que pensaban y están buscando desesperadamente la manera de no pagar. No, rebobinar no, porque... Imposible. Es una... De no pagar. De no pagar. O de pagar menos. Y conociendo como uno conoce a los británicos y la defensa de sus intereses, van a encontrar la vuelta para pagar menos. ¿Vos decís que en eso lo van a caminar los alemanes, por ejemplo? Sí, digo que sí. Sí.
Los ingleses son así. Son así. Hay 300 años de historia reciente, claro. Nos demuestran eso. Claro. Es muy curioso eso, ¿no? Porque digo, todos estamos contestes de que Unión Europea era un poco el modelo en el que muchos mirábamos, bueno, las integraciones a nivel regional, etcétera, con burocracias fortalecidas, etcétera. Y vemos ahora esta particular situación y decimos, bueno, en ese marco, con lo que está pasando en Estados Unidos, con China avanzando, la lógica era una suerte, diríamos, de mayor desarrollo de la política externa de la Unión Europea. En la medida que tenga estas situaciones donde lo que avanza es el anti-europeísmo, se hace difícil, ¿no?, de sostener eso. Es que cambió el paradigma totalmente y a nosotros nos cuesta asumirlo. Entre otras cosas, nos cuesta entenderlo porque nosotros somos de una generación en que está comprometida con una burocracia internacional como la que representa Bruselas. Sí, claro. Pero el hecho cierto y concreto es que Bruselas cada vez repele más a los europeos, les guste o no. Y esto es lo que está por detrás del Brexit y esto que está por detrás de la vigencia de los partidos antisistemas y el resurgimiento de las nuevas derechas antiburocráticas. Y no es muy diferente de lo que uno recoge en el conservadurismo extremo del ala más radicalizada del Partido Republicano en Estados Unidos, que reniega del sistema de Naciones Unidas, la que cree que hay una conspiración de las Naciones Unidas para menoscabar las libertades del ciudadano de a pie norteamericano. Entonces, de para qué nos sirvió el multilateralismo y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Ahora, para mí es una situación, ferviente creyente y defensor del multilateralismo. Obvio. Durante toda mi vida y además también hay que decirlo, burócrata internacional de los últimos 30 años. Sí, claro. Pero yo veo que este es un fin de ciclo que va a haber que espero que la generación que nos sucede pueda entender esto que está pasando, porque si no el multilateralismo como lo hemos conocido se va al tacho. Y el que se va al tacho es una, no digo reedición, sino una aparición de un fenómeno equivalente al de la gran crisis del 30, que fue otro caso de desmantelar el incipiente multilateralismo de la Liga de las Naciones y todo eso. Y todo eso atrás de las guerras comerciales. Y crecimientos armamentísticos porque varios países encontraron la fórmula para salir de la crisis en la que le había sumido las guerras comerciales del principio de la década del 30 en el armamentismo, el rearme y la agresividad hacia afuera. No fue solamente Alemania, la Alemania de Hitler, ¿no? Total acuerdo. Por el tiempo que nos queda unos 6-7 minutos, 7 minutos, vamos a entrar a la realidad local, vamos a volver al barrio. Tu especialidad, durante mucho tiempo sigue siéndola, ha estado vinculado a los temas impositivos, a los temas de la administración de impuestos, aduana, todo lo que en Argentina se nuclea en AFIP. Esta semana AFIP está en la primera plana por el cambio de su conducción. Un pantallazo y una mirada sobre eso. Bueno, estos cambios siempre son difíciles de digerir. Yo te podría decir que si uno se remonta en el tiempo, cuando Alberto Abad asume la conducción de la AFIP de nuevo,
Se habla de que tiene que ordenar la casa por un par de años, eso se dijo desde el primer momento. Absolutamente. Yo he venido siguiendo muy de cerca todo el proceso ese del ordenamiento interno, reordenamiento. Se hizo un diagnóstico profundo, se han tomado muchas medidas, y cuando uno lee que, bueno, que es el momento, que se cumplió un ciclo, que es el momento de dar el paso al costado, etcétera, etcétera, yo tengo que decir objetivamente, uno podría estar de acuerdo con que eso es así. Si vos mirás el anuncio de los números de la recaudación que hizo horas antes de anunciar su salida, tremendo. Es un hecho inédito, muy difícil que se pueda volver a dar, por más que el IVA argentino ha aguantado cualquier cosa. Yo siempre digo que lo único que estuvo entre el abismo en el 2001 fue que el IVA no se cayó y que la AFIP pudo funcionar para implementar las retenciones a las exportaciones en un mes. Absolutamente. Y tema no menor. Pero para nada. Clave. Eso fue lo que salvó del abismo a la Argentina en aquel momento. Y bueno, la AFIP, el daño institucional de la gestión anterior a la del doctor Abad fue importante, no fue menor, fue importante. Y fue importante más allá de las moratorias mal concedidas, de las mafias de la aduana, de todas las cosas que conocemos, las cosas que existían como las mafias de la aduana, sí, claro, y que se exacerbaron porque se puso la mira en otra cosa, porque se alteró el cometido institucional y en algún momento, en vez de ocuparse de recaudar como se debe los impuestos, la AFIP tenía que ocuparse de controlar quién compraba y quién no compraba dólares, ese tipo de cosas. Digamos, estamos de acuerdo. Esto pasó, y esto pasó, cambió, ahora tenemos otra AFIP. Me parece que si yo estuviera en los zapatos de Alberto Abad, hubiera elegido este momento para irme, porque me voy con todos los labores. Me voy con todo, nunca podría haberme ido mejor. Total de acuerdo. De aquí en adelante, lo vamos a ver porque vamos a ver también lo de la economía, el IVA no va a tener la elasticidad que ha demostrado hasta ahora y los anuncios van a ser progresivamente menos importantes. Así que por ese lado, por otro lado, sensación de un ciclo cumplido en lo personal, por otro lado las cosas están encaminadas. Ahora, capítulo aparte, yo no conozco personalmente al que lo va a sustituir. ¿No lo conoces? No lo conozco. Correcto. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Ha vivido afuera el hombre. Tiene, bueno, sí, está sí, bien, tiene sí, un currículum muy importante, tiene una MBA en Stanford, que no es menor. No es menor. No. Ahora, que tiene y comparte con otros muchos funcionarios de este gobierno una tendencia al conflicto de intereses importante que en un contexto diferente tendría que alertar, y yo creo que alguien que tiene conflictos de intereses tan marcados no tendría que ser el administrador federal. Opinión. No, yo salvo más allá de decir que si tiene que ser tributarista o no tributarista, sí. Eso es otra historia. Por otro lado, tributarista o no, la AFIP es una organización de más de 20.000 personas, probablemente la organización pública más compleja de la Argentina y una de las más complejas de la región. Casi diría que sí. Y digamos, ser tributarista o no te agrega ni quita mucho para administrarla. Ahora, tener capacidad gerencial para manejar eso es vital. Y yo no sé, a una persona que trabajó toda su vida manejando fondos de inversión, qué capacidad gerencial tiene para administrar una administración de 20 y tantas mil personas. Ese es un signo de pregunta. Un signo de interrogación. Absolutamente. Y sobre si tienen que estar juntas o separadas,
eso lo dejamos para otro programa que alguna vez señor, vuelva. Pero yo tengo una máxima que he repetido en foros y debates a lo largo y a lo ancho de la región y del mundo, que es la siguiente. Más allá de las economías de escala y de las ventajas y desventajas de que estén unidas o separadas, mi máxima es: si están separadas, no las junten, pero si están unidas, no las separen. Porque el trauma interinstitucional de una fusión o una secesión es brutal y te digo en la Argentina. Te puedo mostrar, y alguna vez lo podemos hablar, podemos tomarlo como tema. Canadá, Gran Bretaña, países institucionalmente sólidos que han pasado por turbulencias muy grandes por separar o juntar. Amigos, así que no. Siendo las 16 horas, le agradecemos como siempre infinitamente al amigo Patricio Castro, y hemos terminado con hasta una lección, ¿no es cierto?, que da la experiencia. Nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 14 horas por AM 1010. Chao.